Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora en lo que sería la primera parte, la primera clase, ha sido, dado un endomorfismo, tratar de encontrar su forma diagonal, es decir, buscar una matriz, una base respecto de la cual la matriz de la aplicación es una matriz diagonal, ¿verdad? Y Sí, hemos visto que, hombre, el problema que tiene esto es que es maravilloso cuando sale y tenemos nuestro proceso para sacar la base, para sacar los elementos que aparecen en la diagonal, pero el principal inconveniente es que no todo endomorfismo tiene por qué poder expresarse de esa forma. Va a haber ciertos endomorfismos en los cuales, por mucho que yo me empeñe, no voy a ser capaz de encontrar una base que me permita expresarlo como una matriz diagonal. Vaya, eso se pierde. Sin embargo, vamos a ver que hay una especie de relajación del problema en el que decimos, bueno, ¿y si no es diagonal, pero casi? Entonces vamos a tener que ver qué entendemos por que sea casi diagonal. Le vamos a permitir que falle un poco, no que falle mucho, pero vamos a tener unos elementos que me van a permitir construir no una matriz diagonal, sino una parecida a una diagonal, que es lo que vamos a llamar nosotros la forma canónica de Jordan. El problema que tenemos en esta parte es que me hacen falta muchos más conceptos y la parte fundamental es que llegar a esa expresión no va a ser tan sencillo como con la parte diagonal. Entonces vamos a comenzar introduciendo los conceptos que necesitamos ahora para llegar finalmente a esa forma canónica de Jordan que va a ser como ese cuasi diagonal que teníamos antes, ¿vale? Primer elemento que vamos a introducir va a ser el concepto de un bloque de Jordan. Bloques de Jordan van a ser matrices, pero matrices que van a tener un aspecto muy concreto. En las matrices diagonales, lo que ocurre es que todos son cero menos quizás los elementos de la diagonal. Ahora vamos a hacer una matriz que es parecida a una diagonal, que va a ser nuestro bloque de Jordan. Es decir, primer elemento fundamental con el que vamos a trabajar es este bloque, es decir, definición, pues un bloque de Jordan que lo vamos a denotar mediante B de bloque, n va a ser una matriz cuadrada y lambda va a ser el elemento fundamental, es una matriz cuadrada de orden n de la forma pues b n de lambda tiene el siguiente aspecto. No va a ser exactamente una matriz diagonal, sino que vamos a tener es que en la diagonal van a aparecer los elementos lambda que estamos poniendo nosotros como escalar. Pero en la subdiagonal van a aparecer unos. Y el resto de elementos sí van a ser todos ceros. Es decir, no es exactamente una matriz diagonal porque hay más elementos distintos de ceros, que son los de esta subdiagonal. Es decir, si llamamos a esta matriz los elementos B sub i j, con el i y el j que van desde 1 hasta n, lo que estamos diciendo es que los elementos de la diagonal, los B sub i, valen todos lambda. Los elementos de la subdiagonal, es decir, para todo i desde 1 hasta n, los elementos no, de la subdiagonal, es decir, de la i menos 1, valen uno. 1. Que esto sería para todo i desde 2 hasta n. Y el resto de elementos p sub i j valen 0. Entonces, esta va a ser la parte fundamental con la que vamos a construir nuestra forma canónica de Jordan. Porque entonces
una vez que tenemos lo que sería un bloque de Jordan, podemos definir el concepto de matriz de Jordan. Es decir, definición. Sea A una matriz cuadrada, es decir, pertenecientes a n por n con coeficientes en k, matriz cuadrada. Entonces, diremos que la matriz A es una matriz de Jordan si A es una matriz diagonal por bloques y cada bloque es un bloque de Jordan. Es decir, lo que queremos indicar es que podemos expresar nuestra matriz A como una matriz diagonal, solo que en lugar de aparecer un escalar como elemento diagonal, aparece un cierto bloque. Bloque de orden el que sea, es decir, orden n1 y aquí aparece un numerito lambda 1. Y aquí el siguiente elemento no es un número, sino que es otro bloque, un bloque del tamaño n2 que sea, que aparece el número l2 que sea. Y así en general con los bloques que sean n sub k, con los numeritos que sean lambda sub k. Lo importante es que la suma de todos los lambda no, de todos los n's, n1 más n2 más nk, suman en total n, que es el orden de nuestra matriz. Esa es la única diferencia. Que ahora cada elemento puede ser a su vez una nueva matriz. Pero no queremos que sean matrices cualesquiera, sino que tienen que ser matrices como estas con las que estamos trabajando aquí. Tienen que ser bloques de Jordan. ¿De acuerdo? Vale. Mi objetivo va a ser entonces, el objetivo de esta parte es probar, o más bien estudiar, que toda matriz o todo endomorfismo puede convertirse en una matriz de Jordan de este tipo. El problema es ver que efectivamente eso es así y segundo, cómo conseguimos hacerlo. Porque es que en la matriz diagonal hemos visto que para que ocurra, tiene que ocurrir o tiene que darse una condición con los autovalores y las multiplicidades algebraicas y geométricas. Y en ese caso, conseguir esa matriz diagonal es sencillo. Vamos a perder esa sencillez, pero vamos a ganar que siempre vamos a ser capaces de llegar a una matriz de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, Las diagonales, las matrices diagonales también son son un, entonces son un, matrices, formas canónicas de Jordan con los bloques exactamente, que son de orden 1, ¿no? son un caso particular. Exactamente. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer como una especie de generalización. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a estudiar unos conceptos fundamentales, que son los conceptos de subespacios invariantes. Nosotros ya hemos estudiado realmente un tipo de subespacio invariante. Habíamos llamado subespacio invariante o propio asociado a un autovalor. Pero a lo mejor puedo estudiar otro concepto más general de subespacio invariante, que no es ese que está asociado a ese autovalor, sino en general. Entonces vamos a poner o vamos a estudiar los conceptos que nos hacen falta. Primero, nuestra definición fundamental también de lo que vamos a entender por un subespacio invariante de un endomorfismo. Es decir, sea V, nuestro K espacio vectorial, y vamos a coger U contenido en V, un subespacio vectorial.
Entonces, dado un endomorfismo, eso sí es cierto que vamos a estar trabajando siempre con endomorfismo, es decir, dado f perteneciente al conjunto de aplicaciones lineales que van de v en v, decimos que ese subespacio U es invariante por el endomorfismo F, o simplemente lo acortamos diciendo que es F invariante por escribir menos, si cuando calculo la imagen del subespacio vectorial U, eso está contenido de nuevo en el espacio vectorial U. ¿De acuerdo? Es decir, todo elemento de U, su imagen vuelve a ser también un elemento de U. En particular, nosotros tenemos un modo de comprobar estas contenciones, ¿verdad? Si U estuviese generado por una serie de vectores, vamos a llamarlo U sub 1, U sub 2, hasta U sub K, R, K, venga. Hasta acá, es decir, si yo conozco un sistema de generadores de U, para ver si la imagen f de U está contenida en U, lo único que tengo que hacer es estudiar las imágenes. Es decir, basta comprobar si f de U sub 1, f de U sub 2, y así con todos esos f de U sub k pertenecen de nuevo al espacio vectorial U para afirmar que f de U está contenido en U. Es decir, que en realidad estudiar si un subespacio vectorial es invariante es relativamente sencillo. En el sentido de que lo único que tengo que hacer es conseguir un sistema de generadores. Si es una base, pues mejor que mejor. Calcular las imágenes de todos esos elementos y comprobar que están en el espacio U. Si conozco base, ya tengo los generadores. Si conozco ecuaciones, es sencillo comprobar si los vectores están en el espacio. Sustituyo las coordenadas y compruebo si verifican todas las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, salvo que a lo mejor tenga que hacer muchas cuentas, pero no es complicado de comprobar si algo es un subespacio invariante. De hecho, nosotros ya hemos visto en la primera lección un tipo de espacio F invariante, que ese espacio F invariante eran los subespacios invariantes o propios, de ahí ese nombre, asociados a un autovalor. Es decir, si lambda era un autovalor, es decir, un elemento del espectro de F, entonces ese subespacio V de lambda, que hemos llamado subespacio invariante o propio, se llama así precisamente porque efectivamente es un subespacio invariante, es decir, es F invariante. ¿Vale? O sea que ya conocíamos un ejemplo. Ahora bien, ¿qué propiedades tienen estos subespacios invariantes? Pues vamos a ver cómo se comportan entre ellos. Porque como vamos a trabajar con estos elementos, pues me interesa tener un poco más de información. De hecho, nosotros cuando trabajamos con u operamos con espacios vectoriales, ¿cuáles son las dos operaciones que hacemos nosotros entre espacios vectoriales? Por un lado, intersección y por otro lado, la suma. Exactamente, pues ya que tengo esas dos operaciones definidas para trabajar con espacios vectoriales, vamos a ver cómo se mantienen con respecto a la invariancia sobre un endomorfismo. Es decir... Hombre, si la intersección sería lo común de los dos, por ejemplo, si tú tienes dos bases, al final la base de la intersección, como está contenida, si los dos son F invariantes, y las dos, o sea, a ver si me explico, si dos bases, si dos subespacios son F invariantes o eje invariante o como sea, ¿Sí?
las bases de los dos, las imágenes de las bases de los vectores de las bases de los dos están contenidas cada uno en los respectivos subespacios, con lo cual si tú coges la intersección que es lo común va a seguir estando contenido, va a ser esto Exactamente. también f invariante. Pues eso es La justamente suma, lo que vamos a obtener nosotros. Que si y tenemos la un suma endomorfismo, la unión. exactamente, va a funcionar como esperamos, es decir, va a funcionar bien. Si tenemos espacio, de modo que tanto U como W son F invariantes, entonces resulta que tanto U más W como la intersección de U con W son también F invariantes. De cierto modo, esto nos alegra porque decimos, bueno, pues ya que tenemos un concepto y las dos operaciones, que ese concepto se lleve bien con las dos operaciones, nos parece guay a la hora de poder trabajar con estos elementos. No solo eso, sino que vamos a ver también un primer resultado fundamental que me dice el comportamiento que tiene los espacios invariantes con respecto a las bases. Es decir, por un lado, proposición. Estos espacios son importantes porque son los que yo voy a tratar de buscar para construir esa forma canónica de Jordan, esa matriz que vamos a definir más adelante. Entonces decimos, mira, ¿qué ocurre si yo tengo F, nuestro endomorfismo, de un espacio vectorial V? ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que tengo una serie de subespacios invariantes, es decir, U sub 1, U sub 2, hasta U sub K también, contenidos en V que sean F invariantes. Y vamos a llamar n sub i a la dimensión de cada subespacio invariante u sub i, con i que va desde 1 hasta k hemos dicho, ¿no? De modo que le vamos a exigir un poquito más a esos subespacios invariantes. Y es que no sean subespacios cualquiera, sino que quiero que sean suma directa con el espacio total. Es decir, que mi espacio total V es suma directa de este subespacio invariante con el segundo subespacio invariante con cada uno de estos subespacios invariantes. Hombre, esto mola mucho porque la suma directa me está diciendo que, aparte de que al sumar todos los espacios vectoriales U sub 1 o U sub 2 te da el total, esos espacios no tienen ningún elemento en común salvo el 0, ¿verdad? Sí. Entonces, llamemos, como tengo espacios vectoriales, podemos calcular base de ese espacio vectorial, ¿verdad? Pues vamos a llamar, por ejemplo, B sub i va a ser la base. Va a ser la base de cada uno de estos espacios U sub 1, U sub 2, U sub el que sea, ¿verdad? Del U sub i. Es decir, que tendrá una serie de vectores, pero bueno, podemos poner los vectores si queremos. Decir, mira, vamos a tener un vector U sub i 1, un vector U sub i 2 y así hasta un vector U sub i. ¿Cuánto hemos dicho que hay? Cada espacio tiene n sub i vectores, ¿verdad? Pues U sub i, n sub i, subíndice de subíndice de subíndice. Que sea base del correspondiente U sub i. Y vamos a llamar también B a la unión de todas estas bases, es decir, a la base B1 le añado la base B2, le añado todas estas bases B sub K. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre con la matriz de nuestro endomorfismo respecto de esa base B? Fíjate que, como son suma directa,
Cuando yo uno las bases de todos estos espacios, efectivamente me da una base del total. Vamos a poner por si acaso aquí, base de V. de V. Que eso lo tenemos por ser suma directa igual a V, ¿vale? ¿Qué te sale? ¿Una por bloque o algo? Exactamente, es decir, esta matriz es una matriz diagonal por bloques. ¿Cuál es la pena? ¿Por qué no podemos decir, venga, paramos aquí, media hora de clase, ni media hora de clase, aquí hemos terminado? Porque estos bloques no tienen por qué ser bloques de Jordan. Es decir, puede ser un bloque 5×5 que tenga un montón de elementos distintos de cero. Y mi objetivo es conseguir bloques de Jordan. Es decir, que en la diagonal haya cosas distintas de cero y que en la subdiagonal haya unos. Pero el resto tiene que ser seguro cero. Si no, no me sirve. Entonces, es posible que estos bloques no tengan todo cero fuera de esos elementos. Entonces, vamos a ver cómo podemos afinar para conseguir cambiar estos bloques justamente por bloques de Jordan. Este es mi objetivo a partir de ahora. Ya lo tengo. Dime. Perdón. Y si coges en vez de bases cualquiera de cada uno de esos subespacios U sub I, coge una base de Jordan. O sea, una base que te produzca una matriz de Jordan, claro, de cada subespacio. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Pero la pregunta es, lo que tengo que elegir de forma adecuada es el subespacio invariante. Es decir, si tengo subespacio invariante, lo que consigo es un bloque, ¿vale? Pero, ¿cómo tengo que elegir este espacio U sub 1 para que el bloque del U sub 1 sea un bloque de Jordan? ¿Cómo tengo que conseguir el subespacio U sub 2 para que el bloque asociado sea un bloque de Jordan? Este es el objetivo, saber cómo debo elegir estos subespacios invariantes de forma adecuada. Si tengo eso, entonces hemos terminado. Pero tengo que dar ese paso adicional, que nos va a llevar un poquito de tiempo porque no es tan sencillo elegir esto de forma adecuada. Pero tenemos un proceso también. Lo primero que vamos a hacer es tratar de estudiar ciertos conceptos asociados a estas invariantes que tenemos de subespacios vectoriales. El primer concepto es que, aunque nosotros estamos trabajando con mi endomorfismo, a lo mejor me interesa trabajar en un conjunto menor o en un espacio menor que no sea el espacio total. Porque a lo mejor yo solo quiero trabajar u obtener información de lo que le pasa a mi endomorfismo F dentro de ese subespacio invariante U sub 1 o solo dentro de ese subespacio invariante U sub 2. Y para eso tengo que ver cómo puedo estudiar la restricción de mi endomorfismo a un cierto subespacio vectorial. Pues vamos a ver primero cómo se comporta o cuál es el comportamiento que tiene esa restricción. Realmente, aunque nosotros vamos a estudiar esta restricción, es un concepto más bien de lenguaje, de interpretar mi endomorfismo simplemente como una aplicación entre conjuntos. Entonces, vamos a estudiar primero lo que sería la restricción de una aplicación lineal a un subespacio. Eso sí me interesa, que no sea un subespacio cualquiera, que también lo podemos hacer, pero a un subespacio invariante. Entonces, lo que tenemos aquí es decir, bueno, pues cogemos nuestro endomorfismo F, endomorfismo de L de V, vamos a coger, vamos a coger un U contenido en V que sea un subespacio vectorial con U, no va a ser cualquiera, sino que va a ser un subespacio vectorial F invariante. Entonces definimos la
aplicación, restricción, que la vamos a denotar mediante f palito vertical de subíndice u, como, ¿qué hace esta aplicación? Esta aplicación f de u, la llamo así como lo podría llamar g, lo que hace es que mientras que f va de u en u, esta restricción comienza en u. Claro, esto iría a priori ¿a dónde? Iría a la imagen de f de u, ¿verdad? Pero como u es invariante, eso está contenido dentro de ¿quién? De u. Sí, Mira que qué iría bien. v, pero va a u porque Exactamente, la porque imagen es está contenida. exactamente. Entonces, lo que estamos observando es que esta aplicación f restringido a u, en lugar de ser un endomorfismo entre v y v, es un endomorfismo entre u y u, ¿verdad? Pues hemos conseguido reducirnos el tamaño del sitio en el que estamos trabajando. ¿Y cómo la defino? Pues tú tomas un elemento del espacio vectorial u y lo que me vas a devolver es decir, la imagen de f restringido a u del vector u es simplemente lo que vale f en ese vector. Dice, oye, ¿y cuál es la diferencia? No, la diferencia es que es hacer lo mismo, pero estoy cambiando técnicamente el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Es la única diferencia. Que ya no estoy estudiando qué ocurre en ciertos vectores, únicamente me interesa qué ocurre en los vectores del conjunto U. ¿Vale? Lo importante es que entonces, si M de BF es una matriz de F, Ah, claro, te va a salir una submatriz, ¿no? exactamente, entonces, cuando yo cojo la matriz de una base de U de la aplicación F restringido a U, esto es una submatriz de la matriz anterior. ¿De acuerdo? Hombre, tú dices, oye, vamos a hacer un ejemplo muy tonto para ver esto claro. Sí, porque por ejemplo, si tuviese, ¿qué te digo yo? Como las matrices de las aplicaciones son las imágenes, las coordenadas de las imágenes por columna, si tú, por ejemplo, tienes que la base de V es desde U sub 1 hasta U sub 5 y luego coges la base de U desde U sub 1 hasta U sub 3, pues te van a salir las tres coordenadas esas primeras. No sé si me Exactamente. explico, Sí, sí. como las tres primeras filas. Es decir, por ejemplo, si yo cojo mi función, una que sea f de x y z, la voy a tomar como x más y más 3z. Vamos a coger el 2i y vamos a coger el x más y más z. Verdad que tenía que poner un traspuesto, ¿no? Porque son todas cosas columnas. Pero si yo, por ejemplo, digo, mira, vamos a hacerlo sencillo. Respecto a la matriz canónica, ¿verdad? ¿Cuál es la matriz respecto a la canónica de mi endomorfismo F? Si esta C representa la matriz canónica, la base canónica, aquí tendría la 1, 1, 3, luego tendría la 0, 2, 0 y luego tendría la 1, 1, 1, ¿verdad? Bueno, pues sea U, hombre, U, si estoy cogiendo el total, ¿verdad? Pues cualquiera que coja de R3 va a ser un subespacio. Ahora bien, me gustaría coger un subespacio invariante. Decimos, mira, vamos a coger U como el espacio generado por... vamos a coger el 1, 0, 0, también vectores de la base canónica sencillote, y el 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, cuánto valdría f del 1, 0, 0, ¿qué me sale? Sustituimos y me queda 1, segunda componente 0, tercera componente 1, ¿verdad?
Ojo, el 101 es combinación del 100 y del 001, ¿verdad? Sí. O sea que este vector pertenece a U. Y si calculo f del 001, me queda aquí 3, me queda aquí 0 y la siguiente 1, ¿verdad? Oye, que esto es 3 veces este más una vez este, o sea que esto también pertenece a U, ¿cierto? Con lo cual es f invariante. Ah, mira qué bien. Es que entonces resulta que este espacio vectorial U es f invariante. Y además, si yo digo, ¿quién sería entonces si cojo como base B en lugar de toda la base canónica, ¿verdad? Que, por si acaso, lo ponemos aquí, ¿no? Pero esta base canónica, ¿quién sería? La formada por el vector 1, 0, 0, luego el vector 0, 0, 1, pues vaya, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, por ponerlo Sí, desordenado sí, pero bueno, pasa por llevarlo igual, ¿no? 0, 1, 0. Y luego aquí el 0, 0, 1, ¿verdad? Pues vamos a coger una submatriz que es la correspondiente a los vectores de U. Que los vectores de U son el primero 1, 0, 0. Y luego el segundo que es el 0, 0, 1, ¿verdad? Que respecto de la base sistema generador esa que has puesto ahí, sería la matriz la 1, 1 y la 3, 1. Exactamente. Cuando calculo las para esta base B, que es la base de U, de la restricción de F al subespacio vectorial U, ¿verdad? Significa que solo puedo hacer imágenes o combinaciones de esto. Pero cuando yo cojo, ¿cómo calculo yo matriz? Coge elemento, calculas imagen, calculas coordenadas, ¿verdad? Cojo el primer elemento de la base, el 1, 0, 0, calculo la imagen, que es el 1, 0, 1, y he tenido que multiplicar una vez por el primero y una vez por el segundo. O sea que las coordenadas serían el 1, 1. Y cojo el segundo vector de la base, que es el 0, 0, 1, que la imagen me da el 3, 0, 1, y a esto le aplico coordenadas, que sería 3 veces por el primero y una vez por el segundo. Fíjate que justamente acabamos de conseguir una submatriz. ¿Qué submatriz? La submatriz formada por el 1, 3, 1, 1. ¿De acuerdo? Es esta submatriz que aparece aquí. La asociada al primer vector y al tercer vector. ¿De acuerdo? Sí. O sea que efectivamente tiene sentido lo que estaba ocurriendo. ¿Vale? Y podemos calcular también de forma sencilla. Y ahora llevamos a la parte interesante, que es, si yo tuviese un bloque de Jordan, si yo sé que mi matriz tiene un bloque de Jordan, ¿cómo consigo sacar la base que me genera ese bloque de Jordan? Este va a ser el siguiente paso fundamental. Es decir, vamos a estudiar ahora cómo calculamos la base asociada a un bloque de Jordan. Y aquí, si tienes dudas, pregunta porque esta es la parte fundamental. Esto es lo importante, importante, importante. Fíjate, nosotros supongamos que tenemos aquí una F que sea un endomorfismo con dimensión de V igual a N, de modo que hay una cierta base, de modo que la matriz de la F respecto de esa base es un bloque de Jordan de tamaño N, con un cierto escalar lambda, ¿de acuerdo? Y que esta base B está formada por unos ciertos vectores V1, V2, hasta
v sub n. Objetivo. ¿Quiénes son estos vectores? ¿De acuerdo? Vamos a averiguar quiénes son esos vectores. Entonces, sabemos que si esto es un bloque de Jordan, ¿eso qué significa? Significa que yo he calculado f del primer vector de la base, ¿verdad? Luego he calculado las coordenadas respecto de esa nueva base, ¿cierto? Y el la columna de Jordan, cuando la expresamos este b sub n de lambda, ¿qué aspecto tenía? Era de la forma lambda 1, 0, 0, lambda 1, 0, ¿verdad? Y luego había lambda 1 hasta el último que era un lambda, ¿verdad? Este es mi bloque de Jordan de tamaño n, ¿cierto? Lambdas en la diagonal, unos en la subdiagonal y el resto 0. Pero si las coordenadas son lambda 1, eso significa que las coordenadas son justamente lambda 1, 0 y todo el resto son 0, ¿cierto? Esa es la primera columna de mi bloque de Jordan, ¿cierto? Y esto es únicamente la definición de la matriz de una aplicación lineal respecto de una cierta base B. Pero ojo, ¿esto qué significaba? Significaba que f del primer vector v sub 1 era ¿quién? Era lambda veces el primer vector de la base, que es el v sub 1, más una vez el segundo vector de la base, entonces si pongo simplemente más v sub 2, ¿cierto? Sí. O puedo pasar este lambda restando, v sub 1 es lo mismo que la identidad aplicado a v sub 1, y entonces tendría que esto es lo mismo que decir simplemente que ¿qué? Que el vector v sub 2 es hacer f menos lambda multiplicada la aplicación identidad en nuestro espacio vectorial v, y todo eso le estamos calculando la imagen del vector v sub 1, ¿verdad? Pero fíjate que cuando yo siga este proceso con el segundo, con el tercero, con todo hasta antes del último, ¿verdad? Conforme yo sigo este proceso, ¿qué ocurre? Que cuando hago f del v sub i, vale, ¿qué me o queda? n-1. Si f del v sub i respecto del b, ¿qué va a ser? Van a ser todos ceros, ¿verdad? Menos en la coordenada iésima, que es la iésima que aparece, un lambda. Y en la componente i más 1 que aparece el 1, ¿verdad? Y luego ya todos son ceros, ¿cierto? Sí. Y esto va a ser lo mismo que decir, ojo, es que entonces el f de v sub i va a ser el vector lambda por v sub i y le sumo el v sub i más 1. O lo que es lo mismo, el vector v sub i más 1 va a ser f menos lambda por la identidad aplicado al vector v sub i, ¿cierto? Y esto es cierto para la primera, para la segunda, para la tercera, hasta la última. O la penúltima más bien. Porque la última ya no tiene un 1 debajo, ¿verdad? Es decir, esto es cierto para todo i desde 1 hasta n-1. n-1. Porque el último es especial, ¿verdad? El último te sale 0, ¿no? No, está en el 0. núcleo. O sea, sale 0 ahí justamente. Sale 0, claro, el hacer f menos lambda, eso. exactamente. Porque cuando hacemos f de v sub n y tomo coordenadas respecto de la base b, ¿qué nos queda aquí? Que esto sería 0 y ahora todos los elementos son 0 menos el último que es un lambda. Que sería lambda v sub n. Por eso exactamente. te sale f de v sub n menos lambda. Fíjate una cosa, ¿qué significa precisamente que f de v sub n sea igual a lambda por v sub n? Hombre, es que estás trabajando con las aplicaciones, o sea, sabes que es un autovector v sub n. Exactamente, esa es la parte importante, es decir, que de aquí yo obtengo de lo que vimos en la clase del otro día, que esto me da más información. Esto es justamente la definición de autovalor y autovector, es decir,
Estos no tienen por qué ser autovectores, pero esto justamente sí, el último tiene que ser forzosamente un autovector. Es decir, además cumplimos entonces que cuando ahora yo hago f menos el lambda por la identidad y se lo aplico al vector v sub n, ahora ¿qué me sale? Me sale justamente el vector nulo. Y lo que obtenemos es que este elemento es un autovector. O sea que aquí obtengo mucha más información, ¿verdad? Entonces, fíjate qué está ocurriendo con estos elementos. Que todos estos elementos, ¿qué verifican? Ya sé cómo construir todos los vectores. Hombre, ¿Qué tengo que sabes hacer? sabes la forma que tienen los vectores de una base que forma un bloque de Jordan como Claro, es matriz de la decir, aplicación. si tú empiezas en el v sub 1, tú sabes Pero que tú el v puedes sub 2... partir. Es que tú puedes partir, perdona Pablo, tú puedes partir desde un V sub 1 y porque, a ver, puedes volver a poner Sí, la página anterior. Porque tú puedes poner, si siempre el IMA 1 es F menos tal por V sub I, que es el anterior, entonces tú puedes ponerlos todos en función de V sub 1. exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, Entonces tú obtenemos así... puedes partir de un vector y construirte una base de vectores que formen un bloque, ¿no? Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Que cada v sub i, ¿quién va a ser? Va a ser, claro, esto sería hacer f menos lambda por la identidad del v sub i menos 1, ¿verdad? Ujú. Pero eso a su vez hacer f menos la identidad del v sub i menos 2. Bueno, Y así sigo hasta que llego al vector v sub 1. Entonces tengo que componer en total i menos una veces, ¿verdad? ujú. Y lo importante es que, ¿qué ocurre con cada uno de estos vectores v sub i? Que cada uno de esos vectores está en el núcleo de... F. Cojo la aplicación f menos lambda por la identidad elevado a n menos i más 1, pero no está en el núcleo de... por aquí un paréntesis. Paréntesis grande. Pero no está en el núcleo de f... Espérate, voy a poner bien los paréntesis. Ya me ha empezado a explotar la cabeza. Ahora Está me explica. en el núcleo de f menos lambda por la identidad de n menos i más 1, cierro, pero no está en el núcleo de f menos lambda por la identidad de n menos i. Eso de n menos i más 1, n menos i, Claro, no lo... fíjate, ¿por qué? Piensa en el último, ¿verdad? Si yo tengo esta composición, ¿por qué obtenemos esto? Esto ocurre porque cuando yo calculo f menos lambda identidad elevado a n menos i más 1 del elemento v sub i, ¿esto quién es? Esto en verdad es como v sub i es hacer f menos la identidad y menos una veces, ¿qué me queda? F menos lambda identidad de v, y en total ¿cuántas veces lo estoy haciendo? N menos i más 1, le sumo i menos 1 y ¿qué me queda? N veces el v sub 1, ¿verdad? Sí. Pero esto en verdad ¿quién es? Esto en verdad es f menos lambda identidad de v, y si lo hago n veces, es que aquí que aparece el vector v sub n, ¿que cuánto sale? 0. Anda. Oh, pues justamente está en el núcleo, ¿verdad? O sea, lo has puesto así como, no lo entiendo bien, como para referirte al v sub n o qué. No, Claro, porque que, puede ser un vector cualquiera, ¿no? O claro, sea, pero si tú aquí lo que puedes... estamos diciendo es, ¿qué significa que v sub i pertenezca al núcleo de algo? Que cuando hago f de ese algo me da el vector 0, ¿verdad? O sea, es que n es la dimensión de la matriz de la aplicación, ¿no? Exactamente.
La n sigue siendo aquí la dimensión de nuestro espacio vectorial. ¿Vale? O el de la matriz. Si por ejemplo tiene el v sub 3 en una matriz de orden 5, pues sería n menos 3 más 1. Exactamente. N menos 2. Exactamente. 5 menos 2, 3. O sea que siempre te va a salir como el i más 1 en el exponente. Exactamente. Por ejemplo, está calculado así para eso, ¿no? Para que se te quede, por ejemplo, v sub 3 pertenece al núcleo del cubo menos en el del cuadrado. Exactamente. Y de hecho aquí hemos visto que efectivamente está en este núcleo, ¿verdad? Pero ¿y por qué le quita el otro? Porque para que quites el otro significa que no sea cero, ¿verdad? Para que no esté aquí tiene que ocurrir que cuando calculo la imagen de este no salga cero. Vamos a comprobarlo. ¿Qué ocurre cuando yo hago f menos lambda identidad v del n menos i y ahora se lo aplico al v sub i? Ah, bueno, es que como el v sub i es hacerlo i menos una veces, al final ¿qué me queda? Me queda f menos lambda identidad v elevado a n menos 1 del vector v sub 1, ¿verdad? Y ahora, ¿qué obtenemos? Si nos fijamos, si lo hacemos una vez menos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos justamente ¿el qué? El anterior, ¿no? Exactamente. Eso sería el vector v. Justamente nos venimos a esta definición, ¿verdad? Que tendríamos el vector v sub n. ¿Cierto? ¿Verdad? Ah, que es que si no le quita, o sea cual sea el... Fíjate en esta definición que hemos dicho, que el v sub i, con esa fórmula recursiva, ¿verdad? Es hacer n menos una veces la imagen del v1. Claro, si lo hago n menos una veces, la imagen del v1 me da el vector vn. Pero vn es el vector de una base, ¿verdad? Entonces sabemos que seguro el v sub n, como es un vector de una base, no puede ser el vector 0, ¿cierto? Vale. Entonces, si imagen de v sub i es 0, pero esta imagen del v sub i no es 0, es que está en este núcleo, pero no está en este núcleo. Es que si tú no le quitas el otro núcleo, básicamente te saldrían todos los vectores 0. Claro. Entonces realmente tú sabes, por este comportamiento que tiene, es que, bueno, cuando lo compones tantas veces más 1, sale 0, pero si no le haces ese 1 adicional, entonces sale el correspondiente vector que no es 0, porque es un vector de la base. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, ya sabemos cómo debemos elegir los vectores de nuestra base. Es decir, de este modo, para construir la base B, debemos tomar pues un v sub 1. Uno dice, un v sub 1 que ahora vemos qué hacemos, ¿verdad? Pero si yo conociese el v sub 1, automáticamente se calcularía el v sub 2, ¿verdad? El v sub 2 es hacer entonces ¿quién? F menos lambda identidad del v1, ¿verdad? Sí. Pero es que entonces se calcula el v3. Porque el v3 ¿quién sería? Sería f menos lambda identidad cuadrado del v sub 1, si quiero. Y así sigo, ¿verdad? Hasta el último v sub n, que sería f menos lambda identidad elevado a n menos 1, ¿verdad? Del v sub 1. Es decir, si yo te doy el primer vector, ya sabes calcularlos todos. Pero la pregunta es, ¿de dónde cojo este primer vector? Si nos hemos fijado, ¿qué comportamiento han tenido estos vectores? Que estos vectores están del núcleo de f menos la de identidad, pero no en el núcleo anterior, ¿verdad? Sí, pero la cuestión es qué núcleo, o sea, qué grado de núcleo tienes que coger. Exactamente, pues para tener aquí la i como 1, ¿qué tendría que hacer? Cambio la i por 1, ¿verdad? Y me queda n menos 1 más 1, que sería n. Y luego, ¿qué tengo? n menos 1. Pues ya está.
Pues la extensión natural que sería, vamos a cogerlo del núcleo de coger la aplicación f menos lambda identidad de v elevado a n menos el núcleo de f menos lambda identidad de v elevado a n menos 1. ¿Ya está? ¿No lo podrías coger de otro núcleo? No, porque entonces si lo coges de otro núcleo, ¿qué pasa? Que alguno de estos intermedios te va a salir 0 antes de tiempo. ¿Qué es lo que has dicho antes de? Es que si saliese este 0, entonces ya a partir de ahí serían 0, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Es como un poco en la cadena que tú has puesto antes en la página, que los anteriores al v sub n no pueden ser, las imágenes no pueden ser 0. Exactamente, pues eso es lo que queremos. Para eso tenemos que coger este vector v sub 1 inicial justamente de este. Para que ya los siguientes no se me hagan 0. Si no, tendría un problema. ¿Vale? Pues esta de aquí es nuestra base B. Pues mira, ya tenemos un primer paso hecho. Es decir, si resulta entonces que tengo un bloque, sé cómo conseguir la base de ese bloque, ¿verdad? Con esa construcción. Sí, ahora la pregunta es, La pregunta tenemos es, una matriz, ¿cuántos bloques tenemos? ¿Cómo sabemos qué dimensiones tiene cada bloque? pero dice, bueno, no sería tan complicado a priori, podría decir, bueno, si tengo 6 bloques, hago este proceso con cada uno de esos bloques, ¿verdad? El problema es, ¿cómo consigo saber cuántos bloques tengo? ¿O cómo consigo saber el tamaño de esos bloques? Bueno, pues vamos a seguir jugando con todos estos conceptos. Entonces, vamos a trabajar con estos espacios de núcleo de uno menos pero no en el núcleo del otro, van a tener un comportamiento especial. Es decir, proposición, que esta proposición es más como medio teorema, medio definición, ¿vale? Un poco de todo. Decimos, mira, vamos a coger nuestra endomorfismo con el que vamos a estar trabajando, sea nuestra f perteneciente a L de v. Y vamos a coger un vector v, obviamente distinto de 0, pero vamos a elegirlo de un cierto núcleo. Vamos a cogerlo, por ejemplo, del núcleo de f menos lambda por la identidad cuando lo hacemos r veces, pero no del anterior. Es decir, que no esté en el núcleo de f menos lambda identidad r menos 1. Eso es modo genérico. Claro, vamos, que esta condición la puede escribir de forma abreviada diciendo simplemente f r de v es 0, pero f r menos 1 de v es distinto de 0. Esto es lo que significa esto de núcleo menos el otro núcleo, ¿vale? Perdón. No es la aplicación f, es la aplicación f menos lambda identidad, ¿vale? Y aquí igual, no es la aplicación f, es la aplicación f menos lambda identidad, que he puesto yo como si fuese sola f. Aquí, f menos lambda identidad de v, cuando lo hacemos r menos una vez y se lo hacemos al vector v, que eso salga distinto de 0, ¿vale? Hombre, claro, que si pertenece al núcleo primero, va a salirte la imagen 0. Y si no pertenece al otro, te sale distinto de 0. Sí. Exactamente. Entonces decimos, bueno, pues con esto vamos a construirnos un cierto subespacio, es decir, llamamos subespacio. Ah, claro, por eso antes lo has puesto elevado a n, para forzar que sea el 0 el del v sub n, que sabes que es 0. Exactamente. Entonces llamamos subespacio R cíclico, aquí porque eligió la R. R cíclico generado por ese vector v y que está asociado a la aplicación f menos lambda por la identidad a un espacio que vamos a llamar pues simplemente U,
la verdad que no se cobrará mucho la cabeza, este U va a ser el espacio generado por unos ciertos vectores. Unos vectores V, y el siguiente, ¿quién va a ser? Ah, pues F menos lambda identidad de V. Y así seguimos, ¿cuántas veces? Pues hasta el R-1, ¿no? Exactamente, porque el R sabemos que es 0, entonces no me... ¿Para qué lo vamos a poner? Si quieres añadirlo, lo que pasa es que no te va a valer para nada. Exactamente, no me sirve para nada. Pues hasta R-1 de V. Ojo, porque el teorema o esta proposición me dice mucho más. Me dice que además estos vectores que tenemos aquí son vectores linealmente independientes. Pero es que entonces, si U está generado por esos vectores y los vectores son linealmente independientes, independencia más generar, ¿qué significaba? Base. Pues esto es una base de nuestro espacio vectorial U, que lo hemos llamado subespacio R cíclico. ¿De acuerdo? Y lo guay de este espacio es que no es un espacio cualquiera. Es que además tiene dos propiedades importantes. ¿Cuál es el concepto fundamental del subespacio con el que estamos trabajando aquí? Los subespacios F invariante, ¿verdad? Pues resulta que punto número 1, U, es F invariante. Oye, mira qué bien, porque nosotros habíamos visto que si conseguía tener subespacio F invariante, entonces la matriz de la aplicación es una matriz por bloques. No de Jordan, pero por bloques. De momento ya hemos avanzado en eso, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que ahora vamos a tener la cosa guapa. Que la cosa guapa es que no solo vamos a tener un bloque, vamos a tener un bloque de Jordan. Es decir, cuando cojo, vamos a llamar a esta base, por ejemplo, base B del espacio U. ¿Mismo? Entonces una base de Jordan. Exactamente, que es la matriz respecto de la base B de U. Pero ojo, no puedo coger la aplicación F completa. Tengo que restringirla a ese subespacio, ¿vale? Pues la matriz restringida a ese subespacio es justamente un bloque de Jordan. ¿De qué tamaño? Tamaño R. ¿Y cuál es el elemento importante? El lambda. Anda, mira qué guay. Acabamos de conseguir por fin pasar de bloques a bloques de Jordan, que era lo que queríamos conseguir, ¿verdad? Ahora solamente te falta saber... Nos falta juntarlo todo. Terminar de... Exactamente, nos falta terminar de enganzarlo todo y que quede bonito. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a trabajar con estas cadenas porque el problema es que... ¿Quién es SR? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Si tuvieses SR, entonces ya todo sale volado. Podemos ver cómo conseguimos llegar a cuánto tiene que ser SR. Y para eso vamos a introducir un último concepto teórico. Creo que ya es el último concepto, que es el concepto de el subespacio propio generalizado, y luego nos falta el subespacio maximal. Es decir, primer conceptito, para llegar casi al final, vamos a generalizar las cosas. Es decir, definición, bueno, pues sea F una aplicación lineal de V en V, y vamos a coger un lambda, que ahora ya no va a ser un lambda cualquiera, va a ser un autovalor. Ah, mira qué guay, ahora vamos a empezar a relacionar las cosas. Ya vamos a empezar a coger los elementos como debemos cogerlos. Ese lambda que con el que estamos trabajando antes no va a ser una escala cualquiera. Me interesa que sea justamente un autovalor de la F, ¿vale? Pues llamamos subespacio propio o invariante generalizado. No nos hemos comido mucho la cabeza, ¿sabes? Hemos estudiado los propios normales y ahora los propios generalizados. Y ésimo asociado al valor o autovalor lambda de nuestra aplicación lineal F a un espacio vectorial que vamos a llamar K. Le ponemos como exponente una i para indicar que es el iésimo y le ponemos el lambda.
Esto va a ser simplemente notación, pero ¿quién va a ser ese subespacio? Va a ser el núcleo de F menos lambda identidad elevado a I. ¿De acuerdo? Y esto con I que va desde 1, 2 hasta lo que tú quieras, ¿vale? Oye, resulta que nosotros ya habíamos estudiado uno de estos subespacios propios generalizados, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo habíamos llamado así. ¿Quién era el K1 de lambda? Claro, el subespacio. Es lo que habíamos llamado nosotros V sub lambda simplemente. Vale, pues Claro. ahora tenemos ese lo tenemos, pero podemos tener otros tipos de espacios. No solo los que me proporcionan autovectores, sino los que a lo mejor no es f de v igual a lambda v, pero al cuadrado sí. ¿Vale? Pues con esos elementos vamos a ver qué comportamiento o qué información tienen estos subespacios invariantes o propios. ¿Vale? Porque son o vamos a estudiar el comportamiento que ya nos interesa para terminar de construir nuestra matriz de Jordan. Es decir, proposición. Y decimos, bueno, pues mira, sea F perteneciente a nuestro endomorfismo y lambda un autovalor de nuestra aplicación lineal. Entonces, ¿por qué van a ser tan interesantes estos subespacios invariantes propios generalizados? Porque cada K sub I de lambda está contenido o es igual al siguiente. Es decir, estos subespacios se van haciendo cada vez más grandes o se quedan igual, ¿de acuerdo? Para todo I desde 1, 2, etc. Pero es que además, ¿qué tiene que ocurrir para que un vector V pertenezca a este espacio K-I de lambda? Si nos vamos a la definición, lo que tenemos justamente es que... ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Que pertenezca al núcleo de F menos. Pero ¿cómo lo puedo relacionar con el anterior? Pues justamente es lo mismo decir que V está en el caso I a decir que F menos lambda identidad V pertenece ¿a quién? Al anterior, ¿verdad? Al KI menos 1 de lambda. Claro. Del mismo modo, resulta que esto se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Pero esto no dejan de ser subespacios vectoriales. Hay algún momento en el que no va a poder seguir creciendo, ¿verdad? Como tope tiene el espacio vectorial V. Pues resulta que efectivamente siempre vamos a tener un tope. Es decir, que existe un... No me gusta mucho la letra porque la llama el libro también K minúscula y esto es un K mayúscula. Pero bueno, existe un K minúscula mayor que 0 tal que esta cadena de contenciones se estabiliza. ¿Y eso qué significa? Que tú empiezas en un caso 1. Que realmente el caso 1 de lambda tú ya lo habías estudiado antes, ¿verdad? Que era lo que hemos llamado su espacio propio V de lambda, ¿verdad? Pues este caso 1 va a estar contenido estrictamente en el caso 2 de lambda. Y esto va a estar contenido estrictamente en el siguiente. Y así hasta que llegamos al... Con K sub K. Exactamente. Y justo en el K sub K ocurre la magia. Y es que ya el siguiente, el K sub K más 1, ¿qué le pasa? Que es el mismo. Que ya es el mismo. Y entonces, tú que hayas dicho que en el momento en el que uno salga a 0, ya los siguientes, ¿cómo salen todos? 0. Entonces ya los siguientes son todos iguales, ¿verdad? Ya no se salen más elementos, ¿verdad? Pues eso es justamente lo que está ocurriendo. Va a haber un cierto valor para a partir del cual ya todo sale igual. Y esa matriz entonces la asociada a ese subespacio de la aplicación sería la nula, ¿no? Exactamente. Y además justamente que hayamos dicho aquí, cuando habíamos estudiado nosotros estos elementos, este resultado, hemos dicho, justamente ya conseguimos el bloque. ¿El problema cuál es? Que no sabemos cuál es el R que tenemos que tomar, ¿verdad? El R es el K. Es justamente ese elemento a partir del cual ya todo sale igual, porque ya salen ceros y ya no me interesa añadir ceros como elemento de la base, ¿verdad? Pues esto va a recibir un nombre, es decir, llamamos... a ver cómo lo pongo. Voy a poner, es que no me va a caber sino el 4 y el 5, lo voy a poner entonces aquí. Este elemento justo en el cual se estabiliza se llama
espacio o subespacio máximo, subespacio máximo o maximal asociado a lambda. Y se denota por m de máximo de lambda, ¿de acuerdo? Y este va a ser el especial, ¿de acuerdo? Vale. Además, estos espacios K generalizados me interesan porque todos los K sub i de lambda son F invariantes. Mira qué bien. Porque si tengo justamente espacios de este estilo, acabamos de ver antes que la matriz correspondiente o el bloque correspondiente es un bloque de Jordan. Y además tenemos también que, como esto es una sucesión que está cada vez más grande, ¿verdad? Crece, pero además crece de un modo muy concreto. Y es que si nosotros llamamos d sub i a la dimensión de cada uno de estos subespacios invariantes generalizados, es decir, cada uno de estos subespacios K sub i de lambda, entonces resulta que la sucesión R sub i de diferencia de estos subespacios es una sucesión decreciente. ¿Eso qué significa? Que no puede ser que tú empieces en un subespacio propio de dimensión 2, vayas a una de 5, luego vayas a uno de 18. No, 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 no. La diferencia entre los subespacios es cada vez más chica. ¿De acuerdo? Vale, que puedes pasar del 2 al 4, pero luego del 4 no va a pasar al 15. Exactamente. Es decir, si has dicho del 2 al 4 ya hay una diferencia de 2, ya la Tiene que haber una siguiente diferencia de 1. tiene que ser de 1. Porque O sí, bueno, si es, o sí, se o de queda 0. igual y entonces ya hemos parado, o tiene que, bueno, aquí depende de qué entiendas tú por decreciente. Podría ser Sí, de lo que 2 te también, ¿no? entiendo. Sí, ¿Vale? Pero lo que no puede ser es una diferencia de 3. Eso es lo importante. ¿Vale? vale. Y entonces, lo que ocurre justamente es que ya tenemos un primer resultado fundamental que nos permite construir estas matrices. Teorema, y ya le llamamos teorema porque sube de categoría. Decimos, bueno, pues mira, sean. Vamos a coger nuestro endomorfismo F, que es un endomorfismo LDV. De modo que tenemos dimensión de V igual a n y vamos a tener un lambda que sea un autovalor de nuestra f, es decir, perteneciente al espectro de f. Entonces, resulta que existe B base de m de lambda del espacio maximal asociado a ese autovalor, tal que cuando cojo la matriz de f para esa base, pero me restrinjo a ese espacio maximal, esta matriz es una matriz ¿de qué tipo? Una matriz de De Jordan. Jordan, ¿no? Mira qué guay. Es que resulta entonces que para cada autovalor soy capaz de calcular una matriz de Jordan. Fantástico, ¿verdad? ¿Por Sí, pero qué? la cosa es, has hablado de los subespacios generalizados, sabes hasta dónde tienes que llegar, pero también tenemos que partir del hecho de que los subespacios que tú cojas, que en total te formen el espacio total, tienen que ser disjuntos, ¿no? Porque si no, Claro. entonces, la pregunta es, ¿todos estos entonces subespacios maximales son disjuntos? O sea, si a ti te salen, por Sí, ejemplo, dos porque autovalores. están asociados a autovalores distintos. Vale, pero digo, a lo mejor Sí, sí. podían juntarse en Entonces, algún lado. lo interesante de este teorema no es tanto el teorema en sí, sino como la demostración. Es decir, en la demostración del teorema
¿Sabes cuánto tiempo se tiró el señor Jordan para sacar esto? Sí, sí, ¿eh? Es decir, pensar las cosas, esto es una cosa guay. Esto ya no es como... Esto hay que darle al coco. Entonces, en la demostración del teorema vemos cómo obtener dicha base. Vamos a condensar la información del siguiente modo. Fíjate, nosotros tenemos un bloque. Entonces, veamos cómo conseguir la base B. Cojo un autovalor, ¿verdad? Y me genero una cadena de subespacio. Es decir, tengo mi subespacio K sub 1 de lambda. Luego esto está contenido estrictamente en un cierto K sub 2 de lambda, ¿verdad? Y luego seguimos esta cadena hasta aparece un K sub K menos 1 de lambda. Y luego vamos a llegar al último, ¿verdad? A ese K sub K de lambda, que es lo que llamamos nosotros el subespacio maximal M de lambda. Y aquí paramos, ¿verdad? Bueno, pero a ver, una cosa. Si tú llegas, vale, tienes las ecuaciones implícitas de M de lambda, te coges un vector de ahí que no esté, o sea, que esté en el M de lambda, en el caso de K de lambda, pero que no esté en el K sub K menos 1. Exactamente. Y entonces ese vector es el que pone ahí. Y entonces ya sabes que ese vector te va a generar otro o varios. Calla, en el K sub K menos 1. Ahora bien, nosotros hemos dicho que hay una sucesión, ¿verdad? Si la diferencia de las dimensiones es 1, entonces va a necesitar solo un vector en el K sub K. Pero justamente hemos dicho que, ¿cómo voy a llamar yo esta diferencia? Imagen, que claro, la diferencia que hay de aquí a aquí, ya lo sé, sí. Era ese R sub K, que hemos dicho que era el D sub K menos el D sub K menos 1. Entonces voy a tener que coger tantos vectores como diferencia haya de uno a otro, ¿verdad? Claro, porque es como lo suplementario. Exactamente. Para la base. Pues vamos a hacer justamente vectores, eso. Pero claro, los vectores del K sub K de lambda, es que me rayo cuando digo K sub K, porque en verdad, como la K está arriba, no es sub K, sí. Pero bueno, tú me entiendes. Entonces, tú sabes, por ejemplo, tienes el V sub 1, ¿no? En el M de lambda, en el máximo. Entonces, el V sub 2, que va a estar en el K sub K menos 1, va a ser el F menos lambda de ID del V sub 1. Y el que esté correspondiente en el K de 1 de lambda va a ser la diferencia, macho. Exactamente. K menos lo que sea. Sí. Exacto. Entonces, la cosa es que si la diferencia es 2, bueno, pues pones 2, claro. Exacto. Si la diferencia es RK, ¿qué voy a hacer? Primer paso, voy a hacer una serie de pasos. O el teorema te dice, sigue una serie de pasos. Lo primero te vas al final. Vas como del final al principio. Me voy al final y digo, vale, he llegado a este punto. ¿Qué elementos cojo aquí? ¿O cuántos vectores? No lo sé. Voy a fijarme en el anterior, en el K-1. Es que la diferencia es RK, yo qué sé, es 5. Entonces voy a tener que coger aquí 5 vectores que estén en este, pero que no estén en el anterior. Es decir, cogemos en general ¿cuántos? Pues mira, un vector V1, V2 y así coges hasta, en total tienes que coger VR sub K. Y estos vectores son vectores, obviamente, como quiero construir una base, pues quiero que sean linealmente independientes, pero que estén en el K sub K de lambda, pero que no estén en el K sub K menos 1 de lambda, ¿verdad? ¿Y esos son autovectores de lambda? No son autovectores. Es lo que llamamos autovectores generalizados. Claro, porque al autovector tendría que estar en el núcleo. K sub 1, ¿de acuerdo? Grado, claro, exactamente. Claro. Pero fíjate, lo guay es que con este vector V sub 1, entonces yo me puedo ir para atrás y construir un vector que sería F menos lambda identidad del V sub 1, ¿verdad? Sí. Pero luego puedo seguir por aquí y construir más vectores, ¿verdad? Hasta que llego a este paso final, y en este paso final que he hecho F menos lambda identidad V elevado, lo he hecho K menos una veces, ¿verdad?
con el primer vector v sub 1. Entonces obtengo un porrón de vectores. Obtengo aquí k-1 vectores. Venga, pero es que con el v sub 2 también puedo generar, yéndome hacia atrás, aquí también puedo generar un vector f menos lambda identidad, pero ahora del v sub 2, ¿verdad? Me voy hacia atrás y así hasta que llego al f menos lambda identidad, lo hago k-1 veces del v sub 2. Hago lo mismo con este, que me va a dar entonces un f menos lambda identidad v del vr sub k, y sigo hacia atrás, ¿verdad? Sigo, hasta que llego al f menos lambda identidad v k-1 de este v sub k. Pero ¿y si la dimensión, imagínate que lo tienes así, ¿vale? Y tienes 3 vectores, por decirlo así. Y en la dimensión del K1 de lambda 5 necesitaría añadir 2, ¿no? Para completar una base del caso 1. Ahora, fíjate, ¿qué ocurre? Nosotros hemos dicho, para saber qué cojo aquí, me fijo en la diferencia con el anterior, ¿verdad? Sí. Pero aquí ahora habrá un qué. Con el k-2 habrá un cierto rk-1. Ojo, como la sucesión es decreciente, este número puede ser más grande o no, no lo sé, ¿verdad? Pero si este número es más grande que este, ¿eso qué significa? Que aquí, ¿cuántos vectores he construido? Del 1 al 2 hasta el rk, pero necesito un poquito más. Necesito llegar hasta rk-1. Sí. Ah, pues entonces tengo que seguir añadiendo vectores, ¿verdad? Oye, por ejemplo, vamos a llamar, mira, L sub k-1 va a ser entonces el qué? La diferencia del grande, del rk-1, le restas el anterior. Es decir, lo que te falta, ¿vale? Igual. Ah, pues es que entonces aquí tengo muchos vectores, pero todavía no tengo todos los que necesito. Tengo que seguir añadiendo. Pues voy a añadir entonces un u sub 1, un u sub 2 y así añado hasta un u sub L sub k-1, ¿vale? Y esos tienen que estar en ese, pero no en el anterior. Exactamente, es decir, ¿estos ahora qué son? Pues estos son vectores que van a ser linealmente independientes. ¿Y de dónde los cogemos? Los cogemos del k-1 de lambda, pero que no estén en el k-2 de lambda. Y obviamente que sean linealmente independientes con estos de aquí que ya tienes, ¿vale? Y ahora puedes ir para atrás y seguir construyendo vectores, ¿verdad? Con todo esto llegas a una cadena, solo que ahora la cadena va a llegar hasta el k-2, ¿verdad? Porque ya hay un paso que no he tenido que hacer. Pero ¿qué ocurre? Que es posible que tú sigas y ahora te falten más vectores, sigas añadiendo, te falten más vectores. Todo este proceso lo continúas hasta que estoy en el caso 1. Cuando llegas al caso 1 pueden pasar dos cosas. Que haya terminado o que no. Es decir, ¿qué ocurre si cuando yo llego al caso 1 ya no hay vectores que añadir? Pues genial, se acabó. Es decir, cuando llego aquí, puede ocurrir que yo llego hasta aquí y ahora con todo esto que he ido añadiendo ya lo tengo todo. Pero también podría ser posible que me falten vectores por añadir, ¿verdad? Es decir, que tenga que añadir aquí vectores, vamos a llamarlo W1 hasta un cierto WL1. ¿Y quién es este L1? La diferencia que me falta de lo que ya tengo aquí construido, ¿verdad? Hasta la De lo que he construido con los azules, de lo que he construido con los morados, de lo que he construido con el anterior. Pues que todos estos suman una base de caso 1. No hay nada más que añadir. Hemos terminado. Pero si me faltan 3, puedo añadir 3 vectores verdes. ¿Y estos vectores verdes qué van a ser?
ahora son vectores del caso 1, es decir, ahora sí sabes que estos son vectores, pero los puedes llamar si quieres autovectores, ¿verdad? Pues son vectores que añadimos para tener una base de caso 1 de lambda. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que todo esto que aparece en esta columna quiero que sea una base del caso 1 de lambda. Si lo juntas con todos los del anterior de caso 2 y si sumas todos los vectores, exactamente, te daría la dimensión, o sea, el número de vectores igual a la dimensión del k de lambda. Justamente, entonces ya sabemos cómo construir la base. La base lo que más debe hacer es colocarlos en un orden especial. Y el orden va a ser de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Es decir, todos los vectores que hemos construido aquí son justamente los vectores de esta base. Es decir, este vector vs1 y esta imagen de vs1 y esta imagen vs1 y esta imagen k-1 de vs1. Y este vs2 y esta imagen y esta imagen. Y este vrk y esta imagen y esta imagen. Y este que añado y esta imagen y esta imagen. Y hasta el v1, vl-1. Y los vamos a colocar en ese orden para que me quede bonita la matriz. Es decir, ya podemos... se había quedado aquí esto. Ahora ya decimos... ¿Qué pasa? ¿Que si no te sale o qué? Si no sale, pero cambiada y no me queda bonita. No me queda el bloque así. Entonces, la matriz... la matriz no, la base. La base B buscada está compuesta por todos los vectores de la tabla anterior, pero en el siguiente orden, porque has visto que el orden importa a la hora de conseguir la matriz, ¿verdad? Simplemente porque cambian las columnas, ¿verdad? O cambian las coordenadas. Entonces, la base lo que vamos a hacer va a ser de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Es decir, primero comienzo con el vector v1, luego viene el f menos lambda identidad del v1, así hasta que llegamos al f menos lambda identidad de k-1 del v1, y ahora el siguiente es el v2, y luego viene el f menos lambda identidad del v2, y así hasta que seguimos al f menos lambda identidad k-1 del v2, es decir, coloco toda esta primera fila de derecha a izquierda, luego coloco la segunda fila de derecha a izquierda, luego me voy así hasta la última fila, es decir, sigo hasta que llego al vr sub k, luego el f menos lambda identidad del v de r sub k, y luego sigo hasta que llego al último de esa fila azul, que sería el f menos lambda identidad k-1 veces del vr sub k. ¿Y ahora qué hago? Ahora voy a la siguiente fila, que sería la morada, es decir, ahora comienzas con el vector u1 y sigues, pero ahora te paras en uno menos, es decir, te paras en el f menos lambda identidad k-2 del u1, y luego seguiría con el u2, y luego sigo hasta que ya llego por fin, hago el mismo procedimiento con estas columnas hasta que llego a estos verdes, es decir, hasta que llego al posible w1, w2, hasta los posibles w l1, que a lo mejor los tengo que añadir o a lo mejor no. Depende. Ha hecho la matriz de una aplicación de orden 40. Sí. Entonces, Sí.
Con respecto a esto, si cojo esta base, justamente tengo mi matriz de Jordan. ¿De acuerdo? Entonces, esa matriz va a tener un nombre en concreto. ¿Tiene relación, Pablo, la tablita que te has hecho antes con el número de bloques que tiene la matriz de Jordan? Exactamente. Es decir, el número de bloques que tiene asociado a un autovalor es justamente la multiplicidad geométrica que tiene mi autovalor. ¿Vale? Entonces, realmente ya tenemos toda la construcción. Vamos a ponerle nombre a esta construcción. Es decir, vamos a terminar ya con estos resultados de... vamos a terminar de llamar a las cosas por su nombre. Primero, ¿cuándo vamos a ser capaces de encontrar esta matriz? Siempre. Casi siempre. Habíamos dicho al principio que siempre, pero bueno, hay un caso en el que si me faltan autovalores, entonces no. Es decir, sea F un endomorfismo con dimensión de V, vamos a llamarlo igual a N. Entonces, lo que tenemos ahora es que existe una B base de V tal que la matriz M respecto de B de F es una matriz de Jordan si y solo si F tiene n autovalores. Aquí nos referimos contados con su multiplicidad. No tiene por qué ser la geométrica igual que la... Exactamente, esa es la condición que ya no me hace falta. ¿De acuerdo? Es decir, tengo la misma condición que tenía antes, pero ya no necesito, para que sea diagonalizable, al sumar todas las algebraicas, tenía que darme n. Y además, la algebraica tenía que coincidir con la geométrica. Ahora no. Ahora lo único que necesito es que no te falte ningún autovalor. Claro, si tú me acabas de decir que el número de bloques es igual a la geométrica, por eso cuando la diagonalizable, cuando la geométrica es, por eso como es igual que la algebraica, por eso todos los bloques son de orden 1. Exactamente. Entonces ahora vamos a ponerle nombre, porque como hay una matriz que puedo encontrar, es cierto que si cambio el orden de los bloques, cambia la matriz, ¿verdad? Pero es esencialmente la misma, igual que cuando habíamos estudiado diagonalización, tú decías, mira, es que en realidad la matriz diagonal, si tienes el 1, 3, 5, puedes poner la 1, 3, 5 o la 1, 5, 3 o la 3, 1, 5 y dice, pero es lo mismo, solo que estás cambiando el orden. Pero no cambian los autovalores ni el número de veces que aparecen, ¿verdad? Con la matriz de Jordan o con esos bloques va a ocurrir lo mismo en el sentido de decir, hombre, hemos dicho que lo quiero escribir en este orden para que quede bonito, ¿verdad? Pero si ahora coloco la base de este bloque aquí y le añado por la derecha otra base de otro autovalor, es distinto que si se le añado por la izquierda. Distinto en el sentido de que primero vas a poner uno y luego vas a poner el otro. Pero como bloque aparece la misma cantidad de veces, solo que lo has escrito primero uno o luego el otro. Entonces, la forma de Jordan o esta matriz de Jordan va a ser única, salvo que tú decidas cambiar el orden en el que estás escribiendo las cosas. ¿Vale? Pero si cambian los bloques, cambia la matriz de pasos, ¿no? Pero los cambias por los mismos vectores. Pero tú puedes cambiar, por ejemplo, como los bloques van a ir asociados a un conjunto de vectores. Por ejemplo, tú imagínate que tiene un bloque de orden 3 que está asociado a 3 vectores de la base, ¿no? Sí. Si tú lo cambias, claro, cambia el bloque de los 3 vectores, pero los 3 vectores van en ese pack, en ese orden. Exactamente. Tú no puedes cambiar, permutar un vector por otro dentro de ese bloque. No, porque ahora ya no es diagonalizable. Ahora tiene que ser exactamente el de la columna correspondiente del bloque.
Es que si permutase esos vectores tendrías que permutar las propias imágenes dentro de la matriz y se te cambiaría, ya no Ya sería no sería un bloque de de Jordan. Jordan. Ya no Ya, sería ya de se Jordan. me fastidia, exactamente. Entonces, vamos a poner la definición. Es decir, decimos que dada nuestra f, aplicación lineal, es decir, nuestro endomorfismo de LDV, decimos que f admite forma canónica de Jordan si existe una cierta B que sea base de V tal que la matriz respecto de esta base B de F es una matriz que vamos a llamar ahora J, igual que antes la llamamos matriz de diagonal, pues ahora vamos a llamar J de Jordan, que es matriz de Jordan. Y además, dicha matriz, J se llama matriz de Jordan de F y es única salvo permutaciones de los bloques. Permutaciones de los bloques. Y ya hemos visto que cómo se construye cada uno de esos bloques de Jordan. Justamente con esta construcción de la tablita que hemos hecho. Para conseguir ese bloque o esa base, hacemos esta construcción. Buscamos el subespacio maximal de cada autovalor. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer esto un montón de veces. Bueno, un montón. Una por cada autovalor distinto que haya. Es como cuando estudiamos los autovectores, solo que antes, ¿qué hacíamos? Antes, como si era diagonalizable, podíamos parar en el caso 1. Y con el caso 1 conseguíamos todos los autovectores del tirón. El problema es que ahora no voy a poder conseguir todos los autovectores. Me van a faltar. Entonces tengo que hacer todo este proceso. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Hasta ahí bien? Sí, va uniendo las bases de los subespacios máximos de cada autovalor. Exactamente. Uy, se me ha ido para adelante. Entonces, Y esa será la base total. exactamente. Y ya por último tenemos el teorema que llamamos nosotros teorema de Jordan, que nos dice precisamente por qué es interesante estudiar esta matriz de Jordan. O porque es característico. Porque resulta que, dadas F y G endomorfismos, es decir, dados los endomorfismos de L de V, con, bueno, que admitan forma canónica de Jordan, y de modo que el polinomio característico P sub F de lambda coincida con el de la G, con el polinomio característico P sub G de lambda, entonces, Que coincida o que tengan la misma raíz. bueno, que coincidan, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, si llamamos lambda 1 hasta lambda R son los autovalores distintos entonces resulta que
F y G son linealmente equivalentes si y solo si, ¿qué ocurre? Tiene la misma forma de Jordan, ¿no? Exactamente, y para eso basta fijarme en qué ocurre con la forma de Jordan se obtiene con los bloques. Y cada bloque con que se obtiene. Cada bloque se obtiene con este subespacio maximal o estos subespacios invariantes, ¿verdad? Porque aquí tenemos que estudiar el comportamiento que tienen estos bloques. Y para eso tengo que estudiar el comportamiento que tienen estos subespacios correspondientes, ¿verdad? Ah, pues justamente que la dimensión, vamos a llamar K super I, vamos a poner como subíndice F para indicar el subespacio invariante iésimo del autovalor lambda J, pero de la F, esa dimensión debe coincidir con la dimensión del subespacio invariante iésimo del lambda J, pero para la aplicación lineal G. Y esto tiene que ocurrir para todo I, desde 1, 2 en adelante, y para todo J, desde 1 hasta R. Lo cual significa que la forma canónica de Jordan es un invariante lineal. Es decir, si tenemos F y G linealmente equivalentes, entonces tienen la misma forma canónica de Jordan. ¿De acuerdo? Además, una caracterización que es un sí, solo sí. Lo cual está genial. Pues de eso esto, ¿eh? Pero en la parte... es como el siguiente paso natural. Ahora, de momento, si te fijas, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos ido haciendo ha sido decir, mira, vamos a ver en esta parte como tres conceptos. El concepto es de diagonalización. Bueno, pero digo, de conceptos gordos, diagonalización, luego Jordan, y luego tenemos Jordan real. ¿Vale? Y en este proceso que hemos dicho, ¿qué me hace falta para que haya diagonalización? Necesito suma de multiplicidades algebraicas igual a la dimensión de la exactamente. Matriz. Es decir, la suma de todo tiene que ser esto. ¿Y qué más? Que sea la algebraica y la geométrica iguales. Exactamente. M de lambda sui tiene que coincidir con la G de lambda sui, ¿verdad? Para Jordan, ¿qué hemos dicho? Simplemente esto de aquí te bastaba el teorema ese que has puesto, que las multiplicidades contando con su... O sea, los autovalores, el número de autovalores contando su multiplicidad tiene que ser igual a n. Exactamente. Esta parte de aquí hemos visto que entonces hay una que me sobra, ¿verdad? Es decir, que ya no hace falta estudiar qué ocurre con las multiplicidades algebraicas y geométricas, ¿verdad? Sí. Pero hace falta comprobar esto todavía. Sí. Porque es decir... de la Jordan real nada, ¿no? Exactamente. Ya es como... Vale, es decir... te hago una matriz la que quiero y ya está. Claro, tú vas exigiéndole cada vez menos, pero claro, por contra, ¿qué va ocurriendo? Que cada vez se te va complicando más el proceso. Es decir, ¿todas las aplicaciones lineales son diagonalizables? No, porque tengo dos condiciones. Dos condiciones importantes. Hombre, ¿es relativamente sencillo calcular esa forma diagonal? Sí, es relativamente sencillo, no es tan complicado. Pero es que las condiciones son muy fuertes, entonces a lo mejor no hay tantas. Vamos a quitar una condición. Ah, ahora hay más. Hay más aplicaciones lineales, claro, todas las de antes más las nuevas. ¿Qué ocurre? Ahora se complica un poco más el conseguir esa matriz de Jordan. De hecho, hombre, se parece, ¿verdad? Lo que pasa que hay que hacer más pasos. Y ya al último decir, vamos a quitar todas las restricciones, ya no me faltan autovalores. Y en ese caso, se va a complicar un poquito más. Es más complicada todavía la forma real. A ver, no es que sea más complicado, pero hay que decir
¿Cuál es el problema de que falten autovalores como tal? Pues que te vas a... Que se me van O a un sea, plan, que estamos en un cuerpo en el que no estamos trabajando. Es decir, claro, básicamente el caso que nosotros conocemos es que trabaje con cosas en R y me salgan autovalores complejos, ¿verdad? sí. Entonces, No conozco otra cosa, ¿eh? claro, el problema es, ¿qué hago entonces? Hombre, si yo estuviese trabajando en los complejos, ahí no hay problema. Pero si estoy trabajando en los complejos y me salen autovalores, si estoy trabajando en los reales y me salen autovalores complejos, me faltan autovalores. Y eso es impepinable, eso no lo puedo arreglar. ¿Cómo lo arreglo? Uno dice, Pate, vamos a hacer como si estuviésemos trabajando en los complejos. Hacemos todas las cuentas de Jordan o de diagonización como si tuviésemos los complejos. Y al final lo arreglamos y lo cambiamos. Y lo cambiamos de forma adecuada para volver a los reales. Entonces, no es que no te falten, es decir, siguen faltando. Lo que pasa es que hago una trampa de decir, estoy en este punto, me han salido cosas de fuera, voy a hacerlo todo como si estuviese fuera y luego veo cómo lo tengo que ajustar para volver para adentro. Entonces al final, te salga o Pero no te eso, salga, vamos a ver, yo puedo entender, por ejemplo, bueno, claro, si tú, por ejemplo, tienes un número imaginario puro, si lo multiplicas por i, te manda al carajo la i. Si tienes uno, por ejemplo, así que sea uno más 2i, pues eso te lo puedes quitar multiplicando por el conjugado. ¿Eso es lo que quieres decir? sí, o si saliese un autovalor que fuese lambda igual a más b por i, yo podría hacer una interpretación y decir, me fijo solo en una parte real que sea el lambda a y la parte imaginaria que sea el lambda b, ¿verdad? Es decir, en verdad, puedo separar el comportamiento de algo complejo en el comportamiento de la parte real y en el comportamiento de la parte imaginaria, ¿verdad? Bueno, si tú lo dices, te Eso creemos. no lo hice yo, lo dijeron los otros matemáticos en su día. Dijeron, bueno, pues Sí, sí. hacemos la trampa, es decir, trabajamos aquí y luego todo lo que hagamos lo vamos a separar en parte real y parte imaginaria. Lo que pasa es que Vale. van a volver a cambiar los bloques y ya no van a ser bloques tan sencillos, porque ya el problema es que este lambda ya no va a ser un lambda en el bloquecito, sino que va a ser una matriz formada por parte real y parte imaginaria. Este es el peor tema, creo yo, de todos los que hemos visto Tú hasta piensa, ahora, ¿eh? piensa que el cambio como tal, ¿qué va a ser? El cambio va a ser, busco una matriz diagonal en la que aquí hay autovalores, ¿verdad? Sí. Solo el lambda y el resto son cero. Esto aquí en diagonalización. Cuando no soy capaz de hacerlo, voy a ver si puedo hacer Jordan. Que Jordan lo que hace es conseguir lo Anda y mismo uno. básicamente, ¿verdad? Pero con unos en la subdiagonal. Pierdes estos ceros de antes. Y Jordan real, ¿qué va a decir? Vale, más o menos igual, pero ahora este lambda ya no va a ser un lambda. Ya va a tener que ser una submatriz. Es decir, va a tener que ser como algo que aparezca aquí, que luego veremos exactamente qué ponemos, ¿no? Pero más o menos está la pista. Y debajo ya no puedo colocar un 1, ¿verdad? Porque esto es una matriz. Entonces, ¿quién juega el papel de 1 con las matrices? La identidad. Muy bien. Y así vamos a seguir. ¿Vale? Es Sí, decir, hombre, ¿aquí qué hacemos? Cambiamos el 0, lo por un cambiamos uno. por un 1. Uno. Pero podemos Y seguir luego por manteniendo identidad. el lambda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este lambda lo vamos a cambiar por una matriz. Pero es que ha puesto realmente la que es, yo creo, ¿no? Porque A es la parte Sí, real y la sí. B O la sea, pone vamos a ver. así. Oye, oye, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces yo sé lo que tengo que poner. Lo que digo que más adelante veremos exactamente por qué salen estas cosas, ¿no? Sí, Pero digo sí, para sé que que te me lo hagas vas a una explicar, idea. pero mira, ya voy viendo cómo Sí, va. sí. Sí, sí. Entonces, este es todo el proceso al final, ¿vale? Es decir, vamos empezando de menor dificultad a cada vez mayor dificultad, pero claro, cada vez hay más aplicaciones que pueden permitirse esa escritura. ¿De acuerdo? Vale. Oye, una curiosidad que tengo. El otro Dime. día vi un vídeo de tu canal pero de la Universidad de Sevilla, de Sí. álgebra. Vi álgebra básica y vi que daban las cosas que en álgebra que nosotros dábamos en temas de conjuntos y números, ¿no? De anillos, ideales. Sí, porque ahí esa asignatura tiene algunos cambios distintos.
Entonces, a mí no me queda claro una cosa muy básica que te quiero preguntar es, porque es que, por ejemplo, mi cuñada que hizo también unos cursos de matemáticas, lo que pasa es que se quedó en el primer año. En álgebra también daba cosas así. Digo, ¿qué es el álgebra exactamente? Porque yo lo Ujú. entiendo como lo que vemos aquí, matrices, tal, espacios vectoriales, pero si en otro lado dan ideales, anillos, en los institutos álgebra, fíjate, lo llaman a sistemas de ecuaciones, macho. Claro, a Dices, ver, ¿qué es el álgebra? todo depende si tú dices álgebra como rama de las matemáticas, Sí, sí, sí. es simplemente una parte de las matemáticas que se encarga de las estructuras y las relaciones que tienen esas estructuras. Igual que podemos definir el análisis como la rama de las matemáticas que se encarga de el estudio de procesos límites de funciones. O la topología como aquella rama de las matemáticas que se encarga de las transformaciones de elementos sin que haya roturas. Es decir, cada uno puede dar una interpretación de eso, pero básicamente, si quieres, como definición matemática, el álgebra es la rama de la matemática que se encarga del estudio de las estructuras y de sus relaciones. ¿De Claro, acuerdo? entonces un ideal y un anillo, eso forma parte del álgebra. Entonces Precisamente, también. son estructuras. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en la estructura de espacio vectorial aquí, por lo que veo en estas dos Únicamente, asignaturas. únicamente, pero es que más adelante tiene la asignatura de estructuras algebraicas y tiene la asignatura de álgebra también, que se ven Vale. más tipos de estructuras y más tipos de relaciones.